Seamos guardianes de nuestros tesoros culturales y naturales, porque son el fundamento de nuestra memoria y de lo que queremos ser como nación hoy y mañana. Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias, un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano. En este espacio, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado y también nos miraremos en el espejo de nuestro futuro. De la mano de nuestros invitados aprendemos más sobre nuestro patrimonio cultural y natural y cómo moldea nuestra identidad dominicana, lo que nos une y nos hace especiales. Hablaremos además de nuestros deberes para cuidar y conservar este rico legado cultural y natural, porque conectarnos con nuestro pasado y mantener vivas nuestras tradiciones y entornos naturales es la zapata para seguir proyectando ante el mundo, hoy y en el futuro, nuestra identidad única. Comencemos. A lo largo de nuestros episodios anteriores hemos establecido que mirar y aprender del pasado es clave para construir un mejor futuro. Hoy despedimos este podcast con esa mirada de futuro, la mirada de un grupo de profesionales jóvenes que ayudan a la construcción y preservación de esa memoria y de esa identidad. ¿Y cómo lo están haciendo? Vamos a profundizar con el abogado Edwin Espinal Hernández, el arquitecto e investigador Alex Martínez Suárez y Óscar Polanco, economista y fundador de la iniciativa digital Fachadas.do. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos, chicos. Yo quisiera iniciar conociendo un poco más sobre sus opiniones acerca del rol que juega el arte o que juegan el arte y la cultura en sus vidas. ¿Cómo y cuándo nació este amor, esta pasión? Bueno, en mi caso yo opino que el arte y la cultura es algo intrínseco del ser humano que nace con nosotros y que de hecho viene con nosotros desde el inicio de la civilización como tal. Pero en el caso mío en particular, el arte y la cultura es algo que siempre ha estado conmigo. Desde muy pequeño mi familia se me inculcó eso de actividades extracurriculares. Así que ya cuando llego a 2017 con Fachadas Dominicanas fue simplemente una continuación de ese legado familiar que me he heredado. Muy interesante lo de fachadas. Ya hablaremos más adelante porque es muy útil y muy práctico para los jóvenes que están estudiando hoy arquitectura, por ejemplo. Y cuéntenme ustedes, ¿de dónde nace la pasión? En el caso tuyo, la genealogía. Sí, pero antes de la genealogía yo lo conecto con quinto curso de primaria. El libro que más me atrajo fue el de historia. Y después de ahí yo pedí que en unas vacaciones quería quedarme donde una tía abuela en Santo Domingo para visitar la ciudad colonial. Y eso fue, digamos, que el boom que pudo conectar historia y patrimonio, que posteriormente se va a potencializar cuando mi tesis de grado en la universidad fue justamente referida a un análisis de la legislación dominicana referida al patrimonio cultural y una propuesta para su modificación. O sea, y a partir de ahí surge, digamos, que toda la trayectoria posterior. Visitar la zona colonial fue un detonante mira qué interesante. Clave a un niño de 11 años. O sea, ¿te impresionó, te impactó ver todas esas edificaciones en piedra, su historia? Eso determinó el rumbo de tu indudablemente. Y por pasión. Supuesto, esa visita también estuvo conectada a una visita al Museo Nacional de Historia y Geografía. Porque solamente verlo en los periódicos ya era algo totalmente diferente. Entrar en contacto con esas piezas, con esos textos, con esa explicación, ya en vivo, cara a cara. Bueno, en mi caso, yo soy arquitecto, pero antes de ser arquitecto, que fue un niño muy, muy curioso y tuve la dicha de tener unos abuelos que les gustaban mucho los viajes en ambos lados de mi familia y tenían bibliotecas y me llevaron a muchos sitios, mis padres, mis abuelos, desde muy joven. Ya cuando tenía 15 años me iba solo donde una tía en Nueva York y con una mochila y un Walkman me iba a los museos solo. O sea, desde muy joven estuve muy expuesto a todo el tema de la cultura aquí y fuera de acá. Y bueno, estudiar arquitectura se veía algo como natural porque vengo de una familia donde mi papá, mi abuelo son ingenieros y me fui entonces por el lado de que hoy día también construyo, pero también escribo y hago museos y investigo y doy clases. Entonces, todo eso es como una licuadora, todo eso mezclado ha dado, creo que sus frutos para
un niño que era sensible e interesado en el entorno. Y bueno, hoy como arquitecto tengo una práctica que toca muchos temas y sobre todo pensando en las futuras generaciones. Y eso que acabas de decir conecta con esta pregunta. Yo quisiera saber cuál ustedes creen que es el papel de las nuevas generaciones en la preservación y en la promoción de este legado, de todo nuestro patrimonio. Bueno, mira, no se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, yo creo que el rol de las nuevas generaciones es profundizar en esas historias que aún no se han contado. Desde la señora Doña Altagracia, que vivía en Gasco y que durante la Guerra Civil se fue a Montecristi para cuidar a su familia, hasta el sinnúmero de mitos que rodean y que se siguen contando y se siguen repitiendo sobre la dictadura. Entonces, las nuevas generaciones que están insertadas ya en este mundo digital, tienen que hacer uso de esas herramientas digitales para preservar esas historias que todavía no tenemos escritas. Yo creo que tenemos un compromiso también de, como dice Oscar, de tratar de llegar a otros públicos. Porque desde hace mucho tiempo la parte del patrimonio se ve como algo distante, algo muy, muy académico. Y siendo profesor, precisamente trabajando en este tipo de temas con mis estudiantes, hay cierta barrera en que, bueno, eso tiene que ver con el ámbito de teoría y a través de hacer distintos ejercicios fuera del aula, precisamente en la cual ellos tienen que ir a hacer levantamientos, a hacer consultas, a investigar. Precisamente eso hace una experiencia riquísima. Lo mismo pasó conmigo cuando yo tuve la dicha de tener profesores que son personas que han investigado muchísimo, que han escrito muchísimo. Eso me contagió luego hacer, en mi práctica también hacer ese tipo de cosas con mis estudiantes, pero ahora tener en cuenta en que hay unas herramientas en el que hay que montarse en esas herramientas de lo digital, pero es sumamente importante contar esas historias, como dice Oscar, que no se han contado todavía. Y agregar ahí que cada generación tiene una forma distinta de interpretar y de ver la historia. Entonces esto también enriquece la narrativa. El papel de la juventud tiene que ser, sin duda, participativo. La vida cultural es participativa, pero en este caso no como consumidores, sino como creadores, porque de esa manera van a ejercer ese derecho a la cultura que está previsto en la Constitución. La misma Ley 41-00, la Estrategia Nacional para el Desarrollo, establecen la participación como un puntal. Y al mismo tiempo, la propia Ley 41-00 señala que es un deber de todas las personas promover, proteger, difundir el patrimonio cultural. O sea que, digamos que desde el punto de vista legal, ese mandato de participación se le impone a la juventud. Y ya en el siglo XX, las normas de Quito, la Declaración de Nairobi, planteaban que se constituyeran asociaciones sin fines de lucro o instancias cívicas para promover y difundir el patrimonio. De manera que la juventud tiene que montarse en ese carro. Cuando hablamos de patrimonio, pues el patrimonio es amplio, está el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, el patrimonio subacuático. Nosotros hemos hablado de todos estos patrimonios a través de los diferentes podcasts, pero yo me pregunto, ustedes como jóvenes, ¿creen que los jóvenes dominicanos están siendo educados en la importancia no solamente de la preservación, sino sobre todo de conocerlo? Porque para tú querer algo y cuidarlo, tienes que primero conocerlo. Bueno, yo creo que definitivamente no. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que como nuestra generación tiene que abordar y tiene que empujar. Y eso puede ser en distintas formas, formatos. Aquí estamos hablando del formato de lo digital, de las redes sociales, que es uno de los posibles. Pero yo entiendo que debe venir de una forma más formal, oficial, de políticas públicas que aborden el tema de la educación, de la cultura, del arte, del patrimonio, que venga desde los currículos de la educación. Tiene que ser en un formato en el cual estas generaciones puedan también abrazar y hacer entender que esto es algo que tenemos que meternos en el chip de que tenemos que conocer lo nuestro,
porque es nuestra identidad. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Yo creo que hay muchísimo interés de las nuevas generaciones y de parte de la ciudadanía de conocer estos temas y de insertarse y de sumergirse en estos temas. Lo que pasa es que hasta esta fecha estos temas se han manejado en un ámbito muy académico y muy específico de lo que es el área de arquitectura y se ha manejado como que es solamente algo exclusivo para los arquitectos. ¿Qué mejor ejemplo que yo? Yo soy economista, a mí nunca se me insertó en este mundo del patrimonio cultural, pero sin embargo es algo que me llama porque veo que hay parte de mí en eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hemos fallado es primero cambiar el lenguaje, de cómo llegamos a los jóvenes, cómo hablamos con los jóvenes, a través de qué plataformas y de qué medios llegamos a ellos. Y yo creo como que ese es el clic que hace falta como para que ya la ciudadanía se empodere y asuma el patrimonio cultural como lo que es de ellos. Tú tienes, a propósito de eso, perdón, una página que la mencionamos al principio, que es a través de una red social. La red social es hoy día es más utilizada por los jóvenes que, por desgracia, cualquier otra cosa, libros u otros métodos de conocimiento. La red social permite que los jóvenes conozcan, por ejemplo, lo que tú presentas en ella. Todos los diferentes tipos de arquitectura en las diferentes regiones del país. Fíjate, el tema de la educación y el patrimonio ha sido planteado desde las convenciones de la UNESCO de 1970, 1972, o sea, hace más de 50 años. La declaración de Ámsterdam, del ICOMOS de 1976, establecía que el patrimonio sobreviviría en la medida en que a través de la educación se hiciera patente. Y la Estrategia Nacional para el Desarrollo del año 2012 establece que, como una de sus líneas fundamentales, la participación de la juventud en actividades culturales que tengan como objetivo el planteamiento de un conocimiento crítico y de un pensamiento propio a partir de la cultura de la lectura y de la capacidad de interpretación de productos y manifestaciones culturales. Pero yo me pregunto, siendo República Dominicana signataria de esas convenciones de la UNESCO, se han aplicado 50 años después. ¿Existe una cultura de la lectura para poder a través de la lectura fomentar en los jóvenes el amor por el patrimonio? No. O sea que falta despegar todavía 50 años después para poner en práctica esos planteamientos que desde instancias internacionales el Estado dominicano ha fallado en implementar. Hablando de patrimonio material, todas las ciudades necesitan crecer, desarrollarse. ¿Cómo podría lograrse? ¿Cómo entienden ustedes? Porque nosotros hemos visto barbaridades, pero no solamente aquí, en otros lugares. Y también hemos visto maravillas de cómo se combina el pasado y el presente en una ciudad. ¿Cómo ustedes creen que se puede desarrollar, seguir desarrollando esta ciudad, respetando que no es solamente la zona colonial, la arquitectura de Gascue y de muchos sectores que son importantísimas y marcan una época en la misma arquitectura, en el patrimonio material que tenemos nosotros? ¿Cómo poder desarrollarlas sin afectar ese patrimonio? El tema del patrimonio crítico es que hay que entenderlo como para qué se puede utilizar, cómo se puede transformar, si hay que transformarlo y saber cómo intervenirlo, o sea, el criterio para poder intervenirlo. Recurrentemente se ve el patrimonio cultural como un obstáculo al desarrollo económico, pero nada es más falso que eso. O sea, el patrimonio cultural realmente tiene el potencial, si se integra al desarrollo económico, de de articular dinámicas urbanas interesantes. Yo siento que Gascue es una oportunidad que pudiéramos aprovechar para crear otros centros de desarrollo como ya lo es la ciudad colonial. No solamente tenemos que quedarnos exclusivos a la idea de que la ciudad colonial es la única área de la ciudad que tiene valor histórico. También lo tiene el Centro de los Héroes, también lo tiene Gascue, lo tiene San Carlos, que es de hecho, San Carlos tiene edificios más viejos que lo que hay en la ciudad colonial. Tú tienes a la Ciudad Nueva, que es el primer barrio fuera de las murallas de la ciudad colonial. Entonces, hay una diversidad de espacios que pudiéramos estar aprovechando y que actualmente no lo estamos haciendo como parte de la oferta turística de la ciudad. Y yo siempre nos enfocamos mucho en Santo Domingo, pero también en el centro, en el interior del país se dan estas dinámicas. Pudiéramos actualmente tener
otros centros, destinos turísticos de turismo cultural en el interior del país. Pudiéramos, por ejemplo, tener un San Pedro de Macorís que tiene una diversidad de inmuebles con un valor de inicio del siglo XX impresionante, que no lo estamos aprovechando actualmente. Tenemos un Puerto Plata, tenemos un Santiago que tiene un potencial enorme y que actualmente no lo estamos integrando a esa dinámica urbana. Al contrario, lo vemos como un obstáculo. Vamos a desbaratarlo para hacer un estacionamiento, para hacer un parqueo. Eso no genera ningún valor. Ese parqueo no genera ningún valor. Pero definitivamente hay un problema y creo que le voy a pasar la palabra a Edwin porque hay muchísimas oportunidades y somos muchísimos los que estamos interesados en saber más, en conocer, en proteger, pero hay problemas con la parte de la legislación. La Constitución de la República reconoce el valor y la importancia que tiene la identidad cultural para el desarrollo. Y en esa misma medida, el ICOMOS, en su Declaración de París del año 2011, reconoce que el patrimonio es un aspecto fundamental de todo proceso de desarrollo. O sea que no son cuestiones totalmente divorciadas. Y esa Declaración de París del ICOMOS reconoce que en el ámbito de la infraestructura, como decía Alex, en materia de turismo, de economía y de actores involucrados, es posible plantear la simbiosis. ¿Cómo hacerla? Un control del desarrollo urbano, una revitalización de economías locales, conservación de ese patrimonio de alta calidad. No todo, como decía Alex, se puede preservar. Como tú decías, adaptar a nuevos usos, a nuevas funciones, edificaciones antiguas, inspirar la arquitectura moderna a partir de la arquitectura patrimonial, sensibilizar públicos y profesionales y al mismo tiempo crear conciencia sobre la fragilidad y el valor del patrimonio entre diversos actores. Al mismo tiempo, pensar en que a largo plazo ese patrimonio se tiene que preservar. Si somos un país que pretende 10 millones de turistas, para llegar a esos 10 millones de turistas tenemos que tener un patrimonio permanente en el tiempo, que se conserve, porque cuando llegamos a los 10, ¿qué vamos a mostrar? Pero lo que tú dijiste en uno de esos puntos, inspirar la arquitectura moderna, a partir de la arquitectura patrimonial. ¿Por qué tú crees que no se da la dinámica de que demuelen casas en la ciudad colonial? O sea, ya tú no ves esa dinámica, a diferencia de que tú sí la ves en Gascue. Y es porque justamente, y bueno, si le hago la pregunta al oyente también, es justamente porque el propietario de esa casa entiende que hay un valor agregado en preservar esa casa. Y en la dinámica que se puede dar, si un hotel boutique, si un restaurante, si un bar, si un hotel. Educación. Etcétera. La ciudad colonial ha recibido inversión. Tú tienes en muchas ciudades dominicanas perímetros declarados como centros históricos, pero no ha recibido ninguna inversión y solamente la ha tenido la ciudad colonial. Entonces, ¿cuál es en el imaginario dominicano, cuando se habla de patrimonio cultural, solamente se piensa en la ciudad colonial, en lo colonial? Correcto. No se piensa ni en lo moderno, o el caso del Jaragua, ni tampoco en la arquitectura de madera. Correcto, en la arquitectura popular. Ese desbalance, 50 años después de la declaratoria de ciudad colonial, más de 50 años después, no existe. Y esa inversión pública ha sido rentable, porque si nos vamos a los datos crudos, la ciudad colonial sería la tercera, si la ciudad colonial fuera una zona franca, sería la tercera zona franca de Santo Domingo a nivel de empleos, de generación de empleos. O sea que estamos viendo que hay una dinámica urbana que pudiera ser complementaria a ese desarrollo económico. Yo quisiera que este podcast arrojara hacia las autoridades y las personas interesadas en todo esto soluciones, no solamente problemáticas. Ustedes han ido hablando de todas ellas, pero recordar también que todo lo que estamos haciendo lo estamos ligando de alguna manera al turismo, que es nuestra fuente principal de ingresos, para que no seamos solamente un atractivo para que la gente fuera también sepa que no solo somos un atractivo de playas y de hoteles, sino que tenemos un patrimonio maravilloso. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que el turismo visite todos estos lugares sin beneficiando a las comunidades y sin que se perjudique el patrimonio? ¿Cómo lograr hacerlo más atractivo hacia el turista de forma que las mismas comunidades sean beneficiadas de esas visitas? Y protegiéndolas, por supuesto. La Estrategia Nacional para el Desarrollo plantea que debe existir una oferta cultural que aporte atractivos a la actividad turística. Uh-huh. Y la Carta de Turismo Cultural del ICOMOS reconoce o lista algunas buenas prácticas. Primero, que haya un alto nivel de conciencia pública y un soporte fundamental para hacer pervivir ese patrimonio cultural a largo plazo. Gestionar de una manera sostenible la relación entre patrimonio
y turismo. Solamente en la medida en que la comunidad reconozca que a partir del patrimonio pueden generarse empleos y actividad económica, en esa medida el pueblo se va a identificar con él y lo va a preservar, va a luchar porque ese patrimonio se mantenga, si no intacto, en las mejores condiciones para ser mostrado al turista. Y aquí entra entonces otro punto, el tema de la presentación de la oferta patrimonial para mejorar la experiencia turística. La calidad de la experiencia va a estar vinculada o va a depender de la calidad de los recursos y de la calidad de vida que muestre ese espacio. Y por supuesto, debe existir un sustento en cuanto a confort, a seguridad, a sentirse a gusto en ese espacio que se va a visitar, para que la visita sea lo más disfrutada posible y haya un impacto negativo de un menor rango con respecto a las características significativas de ese lugar que se va a visitar. O sea, es estrategia. O sea, tiene que haber una estrategia precisamente de cara a eso que dice Edwin, pensado. O sea, y ahí yo creo que tenemos que entonces unirnos en la sociedad civil, en la academia, gobierno. El gobierno, por supuesto, para determinar entonces qué es lo que se va a trazar en esa estrategia. Porque, o sea, y claro, ¿de quién es la responsabilidad principal? Yo creo que caería sobre el Estado trazar esa pauta y integrar a todas estas partes. ¿Cómo influye, aunque estamos en un mundo globalizado, cómo influye todo lo que el joven absorbe constantemente de fuera, ahora sobre todo con el Internet y las redes sociales, en su propia identidad? ¿Cómo nosotros podemos lograr que nuestros jóvenes se sientan identificados con nuestro patrimonio en sentido general y cómo eso ayuda a su propia identidad como dominicanos? Yo creo que hay que salir de lo tradicional. Yo creo que hay que exponerlos a la juventud desde la infancia. Hay que exponerlos precisamente a conocer y hay que afuera tiene que haber dispositivos didácticos preparados para recibir a estos visitantes. Hay mucho interés y hay mucha participación de parte de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes en estos temas. A mí personalmente no me preocupa la globalización como que nos vaya a borrar nuestra identidad, porque realmente la cultura dominicana es bastante fuerte. De hecho, nosotros tenemos la dicha de agarrar algo de afuera que no tiene ningún tipo de contexto nacional y volverlo algo nuestro. El dominicano tiene una identidad muy distinguida del resto de la región. Y yo entiendo que lo que no hemos dado es el paso de valorizarla, darle el valor que se merece. Nosotros siempre vemos hacia afuera y nos comparamos y nos sentimos quizá en ocasiones hasta insuficientes y que no le damos ese valor. Entonces yo creo que el primer paso de cara a visibilizar y a concientizar a las próximas generaciones y a las generaciones actuales es entender que lo nuestro tiene valor y que lo nuestro tiene un lugar en el mundo, en este mundo globalizado. La exposición de la que hablaba Alex justamente es fundamental. No solamente a partir de redes sociales, una vivencia, digamos que alejada, sino directa, palpable. O sea, visitar un centro histórico, visitar un museo, visitar un espacio cultural X. Eso deja una impronta, eso marca obligatoriamente a futuro. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden ver, que se pueden conocer, y yo creo que yo soy un fiel creyente de que exponer a nuestros hijos, exponer a nuestros estudiantes a lo que sea que podamos hacer. Yo siempre le digo a mis estudiantes personalmente, señor, inviertan en experiencias. No se lo va a quitar nadie. Y yo estoy hablando de que no es que se vayan a Nueva York o que compren un boleto a Colombia. No. Si se puede hacer eso es fabuloso. Váyanse un fin de semana a caminar en la ciudad. Eso es una experiencia. Váyanse a Montecristi. Váyanse donde ustedes quieran, pero inviertan su tiempo y lo que puedan en experiencias. Eso no se lo puede quitar nadie. Y lo que ustedes van a actuar como entes multiplicadores de ese conocimiento que ustedes han adquirido a partir de lo que se están disfrutando. Entonces,
Y eso es en el ámbito de arquitectura o de la cultura. Y eso sí se puede hacer en el ámbito también en los estudiantes de economía, de lo más lejos de ingeniería. Pero sí es verdad, hay que reconocer que la educación dominicana cada vez está llevando a nuestros niños a mayores experiencias porque hay visitas guiadas generalmente a la zona colonial, a los lugares, a fábricas, al jardín botánico, a lugares que son importantes. No, están llevando a nuestros niños para que vayan conociendo, pero sí es verdad que hay que hacer énfasis en esto, en este tipo de promover mayor cantidad de experiencias y con más frecuencia en la educación primaria y secundaria. Ya para terminar, a mí me gustaría saber, hablando de niños, cómo podemos inspirar a esos líderes del mañana a ser agentes de cambio en la toma de decisiones que afecten la conservación y gestión del patrimonio de la República Dominicana. Y ya con eso, una pregunta un poco amplia y demandante, pero creo que ustedes tienen la capacidad de darnos muy buenas ideas para esto. Veo que el tema de la educación aquí es fundamental. La Constitución nos recuerda que la educación busca el acceso a los valores y a los bienes de la cultura y que una de las atribuciones, de los deberes fundamentales de todo ciudadano es desarrollar y difundir la cultura dominicana. Y esa difusión no es posible si no hay una base educativa, como tú señalabas. ¿Cómo lograrlo? Bueno, fomentar agrupaciones civiles, cívicas, de defensa del patrimonio, como la iniciativa de Oscar, justamente en aquellos lugares donde la iniciativa gubernamental es débil o es ineficaz, y al mismo tiempo la integración ciudadana en planes de preservación de patrimonio, especialmente en pequeñas comunidades. Y por eso es clave establecer programas puentes de educación cívica. Sin educación no es posible pensar en que la juventud se va a empoderar en pro de la defensa del patrimonio y del reconocimiento y del amor por el patrimonio. Cada uno de nosotros debería de poner su granito de arena en cómo podemos trabajar el tema de nuestra identidad y ser multiplicadores, como dije hace un ratito, de conocer para conservar, para preservar. Entonces, desde la posición nuestra, de cada uno en su casa, en sus familias, promover esto casi como si fuera uno de los valores familiares. Yo creo que el tema de que vamos a enseñarle a nuestros hijos qué hacemos acá, porque es importante querer, y no necesariamente desde un punto de vista patriótico. Yo tengo que, ¿verdad?, hacer un mea culpa ahí en ese sentido, aunque sea contradictorio, pero sí de lo que nos rodea. O sea, ¿por qué es importante esto que nos rodea y qué forma tiene y para qué se usa? Y si eso pasa en el interior de nuestras familias y si nos sensibilizamos, yo creo que en el futuro seremos mejores. Y claro, desde el punto de vista académico, me parece que los docentes tenemos una responsabilidad muy grande en precisamente seguir sembrando de cara al futuro. Y esa tarea que hoy día para mis estudiantes es terrible, tener que ir a medir una casa o ir a hacer un levantamiento, eso va a ser en esos futuros arquitectos una inyección importantísima para que ellos vean el patrimonio de otra manera, como me pasó a mí. Bueno, mira, a mí me gustaría decirle a la ciudadanía, mandarle un mensaje a la ciudadanía y decirle que el patrimonio cultural es nuestro, somos nosotros, es un pedacito de nosotros que está ahí de manera tangible, de esa evolución histórica. Entonces, yo creo que la mejor inspiración es entender eso. Y que es importante que hay muchas lecciones que guardan el patrimonio histórico que no debemos dejar en el olvido. Desde el arquitecto o el ingeniero que está tratando de construir un edificio que tenga una ventilación y que trate de tener un poco de manejo de reducción de la tarifa energética, hasta el artista que está buscando inspiración para una canción o para un cuadro que está haciendo. El patrimonio cultural tiene el potencial de servir de inspiración para todos ellos. Entonces, tratemos un poco de pensar en ese legado que hemos recibido, que ha llegado hasta nuestras manos, y de la responsabilidad que tenemos de lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen después de nosotros.
Entonces creo que esa debería ser suficiente motivación como para nosotros organizarnos, coordinarnos y trabajar para que se conserven estas. Bueno, esas palabras resumen todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de este podcast. Y este ha sido el último. Hemos llegado al final de los mismos. Agradezco especialmente a nuestros invitados en del día de hoy, en esta edición, por compartir esa visión de cómo proteger y aprovechar la riqueza patrimonial que tenemos para proyectar e imaginar la República Dominicana del futuro, la que todos soñamos. Y gracias a todos ustedes por seguirnos episodio a episodio en Herencias, un podcast necesario para alzar la voz de nuestra conciencia y entender que el patrimonio material, inmaterial y natural guarda las claves para construir un futuro próspero y sostenible. Ha sido un viaje muy interesante por nuestro legado. Si quieren conocer más sobre nuestro patrimonio nacional, visiten la página web www.popularenlinea.com/patrimonio. Ha sido un placer acompañarles. Espero que hayan disfrutado tanto y aprendido tanto como yo. Gracias, Cielo.